Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y les vamos a presentar los temas de beta-oxidación, lipogénesis, cetogénesis, colesterogénesis y dislipidemias. Los integrantes del equipo van a ser Gallo Valenzuela Daniel, Gómez García Caori, Loredo Santana Jordi, Maya Telles Jessica y Reyes Leal Lilia Abigail. Vamos a hablar acerca de la beta-oxidación. Primero que nada vamos a hablar acerca de la importancia biomédica. La beta-oxidación de los ácidos grasos va a constituir la vía principal del catabolismo de los ácidos grasos. Cada paso en la oxidación de ácidos grasos va a incluir derivados de la acilcoenzima A y es catalizado por enzimas separadas. Va a utilizar NAD y FAD como coenzimas y va a estar generando ATP. La beta-oxidación va a ser un proceso aerobio que va a requerir la presencia de oxígeno. Y una oxidación aumentada de ácidos grasos va a ser una característica fundamental en la diabetes mellitus, que va a conducir a una producción elevada de cuerpos cetónicos por el hígado, o sea, una cetosis. Y como los cuerpos cetónicos van a ser ácidos, cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como es en este caso la diabetes, va a dar por resultado a una cetoacidosis, que si no se trata a temprano tiempo o eficazmente, nos puede llevar a que el paciente fallezca, en el peor de los casos. También vamos a tener que la gluconeogénesis va a depender de la oxidación de ácidos grasos, tan así que cualquier deterioro de dicha oxidación va a dar pie a una hipoglucemia. Y el último punto importante a retomar es que la beta-oxidación va a tener lugar en distintos tejidos del organismo y va a ser especialmente activa en el hígado. Antes de que los ácidos grasos se puedan catabolizar, deben convertirse en un intermediario activo. Es el único paso en la degradación completa de un ácido graso que necesita de energía proveniente del ATP. Entonces vamos a tener que para que un ácido graso se active, se tiene que convertir en acil-CoA. Esto va a ocurrir a nivel de citosol, de manera muy diferente a la beta-oxidación, que eso ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, vamos a tener ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta, debido a sus propiedades lipídicas, van a poder difundir libremente a través de la membrana, en comparación con los ácidos grasos de cadena larga, los cuales van a ser mayores a 12 átomos de carbono, y estos van a entrar por el sistema de lanzadera de acilcarnitina que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, en presencia de ATP y coenzima A, la enzima acil-CoA sintetasa, también llamada tiosinasa, la cual se va a encontrar en citosol, va a catalizar la conversión de un ácido graso o un ácido graso no esterificado en un ácido graso activo o acil-CoA, usando un fosfato de alta energía con la formación de AMP y fosfato inorgánico, como se puede ver en la imagen. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la lanzadera de carnitina. Tenemos que empezar con que la carnitina se va a encontrar ampliamente distribuida y es en particular abundante en el músculo. Y como ya mencioné en la diapositiva pasada, la acil-CoA de cadena larga o ácidos grasos no esterificados no pueden penetrar en la membrana interna de las mitocondrias. Sin embargo, en presencia de carnitina, la carnitina palmitoil transferasa 1, la cual se va a encontrar situada en la membrana mitocondrial externa, transfiere un grupo acilo de cadena larga de la CoA a la carnitina, lo que forma acilcarnitina y libera CoA. La acilcarnitina es capaz de penetrar en la membrana interna y tener acceso al sistema de enzimas de la beta-oxidación mediante el transportador por intercambio de la membrana interna, carnitina-acilcarnitina translocasa. Después, el transportador se une a la acilcarnitina y la transporta a través de la membrana en intercambio por carnitina. A continuación, el grupo acilo es transferido a la CoA, de modo que se vuelve a formar acil-CoA y se libera carnitina.
Toda esta reacción va a ser catalizada por la carnitina palmitoiltransferasa 2, que está situada en el interior de la membrana interna. Bueno, ahora sí vamos a dar paso con el ciclo de la beta-oxidación, el cual va a estar generando FADH2 y NADH. Y bueno, este sistema procede de manera cíclica, lo que da por resultado la degradación de ácidos grasos largos a acetil-CoA. En este proceso se va a generar grandes cantidades de los equivalentes reductores FADH2 y NADH, y se usan para formar ATP mediante fosforilación oxidativa. Entonces, como podemos ver en la imagen, el primer paso va a ser la eliminación de 2 átomos de hidrógeno de los carbonos 2 alfa y 3 beta, lo cual es catalizado por la acil-CoA deshidrogenasa y requiere de FAD. Esto origina la formación del delta 2 trans enoil-CoA y FADH2. La reoxidación de FADH2 por la cadena respiratoria necesita la medición de otra flavoproteína, llamada flavoproteína transferidora de electrón. Posteriormente, se añade agua para saturar el doble enlace y formar 3-hidroxiacil-CoA, lo cual es catalizado por la delta 2-enoil-CoA hidratasa. Después el derivado 3-hidroxi pasa por más deshidrogenación en el carbono 3, catalizado por la L3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, para formar así el compuesto 3-cetoacil-CoA correspondiente, que podemos ver en esta parte. En este caso, el NAD es la coenzima involucrada. Por último, la 3-cetoacil-CoA se divide en la posición 2 y 3 por medio de la tiolasa, lo que forma una acetil-CoA y una nueva acil-CoA. La acil-CoA más corta que se forma en la reacción de división vuelve a entrar en la vía oxidativa en la reacción número 2, lo que va a hacer que este ciclo continúe. Puesto que la acetil-CoA se puede oxidar hacia dióxido de carbono y agua mediante el ciclo del ácido cítrico, se logra la oxidación completa de los ácidos grasos. Bueno, aquí quise poner un esquema donde se puede simplificar todavía más el proceso de la beta-oxidación, también conocido como ciclo de Leiner. Y bueno, en este es importante resaltar que en cada vuelta se le quitan 2 átomos de carbono a la cadena de ácido graso, ya que gracias a esto se forma acetilcoenzima A. Entonces, vamos a empezar con las principales 4 reacciones que va a llevar este proceso. La primera va a ser una oxidación, la cual va a ser una reacción en donde quitamos electrones. Y bueno, en la imagen podemos ver que tenemos acil-CoA, el cual va a ser oxidado por la acil-CoA deshidrogenasa, en donde va a ocurrir una formación de un doble enlace entre el segundo y el tercer átomo de carbono de nuestro ácido graso. Tenemos que tomar en cuenta que la acil-CoA deshidrogenasa va a ser una flavoproteína que tiene un grupo prostético que va a ser FAD, a las cuales se les permite captar electrones. Y de esta forma, pues el FAD se va a reducir y va a estar formando FADH2. Y de esta forma nos queda el acil-CoA oxidado con el doble enlace que se ha formado y será enoil-CoA. Y bueno, ya que tenemos el enoil-CoA, vamos a dar paso a la siguiente reacción, la cual sería una hidratación. Y bueno, aquí va a participar una enzima que se va a llamar enoil-CoA hidratasa. Entonces, al momento de nosotros estar agregando agua, lo que vamos a provocar es que haya una ruptura del doble enlace, dando paso a formar el L3-hidroxiacil-CoA. Después vamos a dar paso a la siguiente reacción, la cual sería una oxidación, en donde
al oxidarse el L3-hidroxiacil-CoA, el grupo hidroxilo se va a convertir ahora en un grupo ceto, obteniéndose así beta-cetoacil-CoA, o también llamado 3-cetoacil-CoA. Y durante este proceso se va a reducir un NAD y se va a pasar a formar NADH. Y bueno, finalmente la última reacción va a ser una ruptura, en donde el beta-cetoacil-CoA, que pierde 2 átomos de carbono, a partir del carboxilo terminal. Y esos 2 átomos de carbono que se liberan se van a estar liberando en forma de acetil-CoA. Y posteriormente se va a añadir otra coenzima A, quedando así un ácido graso activado, dando así pie a que continúe este ciclo de Leiner. Y este proceso va a estar mediado por una enzima que va a ser la tiolasa. Bueno, también tenemos que hablar acerca sobre qué pasa en la beta-oxidación cuando el ácido graso tiene un número impar de átomos de carbono. Entonces, los ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono se van a oxidar por medio de la vía de la beta-oxidación, lo que va a producir un acetil-CoA hasta que quede un residuo de 3 carbonos, quedando así un propionil-CoA. Después, este compuesto se convierte en un succinil-CoA, un constituyente del ciclo del ácido cítrico. Y en consecuencia, pues el residuo de propionilo de un ácido graso de cadena impar es la única parte de un ácido graso que es glucogénica. Y finalmente vamos a hablar acerca del rendimiento energético. En las bibliografías consultadas siempre ponen de ejemplo al palmitato, entonces yo de igual manera decidí integrarlo aquí en esta presentación para que sea más sencillo de abordar. Entonces vamos a tener que se forma un total de 8 moles de acetil-CoA y cada uno va a dar lugar a 10 moles de ATP en el momento de la oxidación en el ciclo del ácido cítrico, lo que se traduciría a una multiplicación de 8 por 10 que nos daría un total de 80 moles. Es importante recalcar que 2 deben sustraerse para la activación inicial del ácido graso, lo que va a dar una ganancia neta de 106 moles de ATP por cada mol de palmitato. Y esto lo podemos ver de una manera más sencilla aquí en la tabla, en donde podemos ver que el palmitato va a tener una cadena de átomos de carbono de 16. Entonces, vamos a tener que dentro de la beta-oxidación se van a estar formando 7 FADH2 y por cada 7 se van a estar formando 1.5 ATPs. Entonces, al momento de hacer la multiplicación vamos a tener un total de 10.5 ATPs. En cuanto al NADH, vamos a tener que por cada 7 NADH se van a estar formando 2.5 ATPs. De igual forma lo multiplicamos y vamos a obtener 17.5. Y finalmente en acetil-CoA vamos a tener que por cada 8 se van a estar formando 10 ATPs. Y al momento de hacer la multiplicación, pues nos daría un total de 80. Y al momento de hacer la sumatoria de estos datos, nos daría un total de 108 ATPs. Pero como ya vimos, 2 de ellos se deben de ocupar pues para todo este proceso. Entonces únicamente restamos 2 y nos va a dar así un total de 106 moles de ATP. Ahora vamos a hablar de la lipogénesis. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que va a ser una vía anabólica, va a ser inversa a la beta oxidación en la mitocondria, va a ocurrir en el citosol y va a estar presente en muchos tejidos, pero sobre todo se va a llevar a cabo en el hígado, pero también se puede presentar en las células del riñón, encéfalo, pulmón, glándulas mamarias y tejido adiposo. Y nos va a dar como sustrato inmediato el acetilcoenzima A y como producto final el palmitato. Bueno, esto se va a llevar a cabo cuando en el organismo va a haber un ingreso de una cantidad exagerada de carbohidratos mayor de la que puede consumirse de inmediato para obtener energía
o ya se ha alcanzado una saturación en el almacenamiento de glucógeno. Esto va a tener como consecuencia que se va a transformar el excedente en ácidos grasos para su posterior almacenamiento en el tejido adiposo en forma de triacilglicerol. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a recordar un poco la vía de la glucólisis. Como sabemos, la glucosa se convierte en piruvato en el citoplasma. Posterior a esto, con la ayuda de la enzima piruvato quinasa, se va a transformar en acetilcoenzima ya dentro de la mitocondria. Se va a condensar con el oxalacetato para formar citrato cuando los niveles de energía celular son bajos. El citrato va a ser un transportador que va a traspasar la membrana mitocondrial y ya en el citoplasma se va a fragmentar de nuevo en acetilcoenzima A, que va a ser el precursor de la formación de ácidos grasos, y en oxalacetato de nuevo, que va a volver a formar parte del ciclo de Krebs, transformándose nuevamente en piruvato. Aquí tenemos el esquema de la representación de la vía, y en la siguiente, si no les gustan tantas flechas, pues aquí lo tenemos de una forma más resumida y más esquematizada en lo que es el hígado. Para eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues se va a llevar a cabo en 2 pasos. Una vez que se ha obtenido el acetilcoenzima, es necesario transformarlo a manolilcoenzima. Y para eso necesitamos el primer paso, que es el complejo acetilcoenzima carboxilasa. La acetilcarboxilasa es un complejo multienzimático que contiene 2 enzimas. La primera es la biotina carboxilasa, representada como E1, y la segunda es la carboxilasa transferasa, que es la E2, y va a tener la proteína transportadora de biotina. Bueno, se lleva a cabo en 2 pasos. En el primero, la biotina va a ser carboxilada por la E1, aceptando un grupo carboxilo desde el bicarbonato, representado ahí como CO2, pero es bicarbonato, y va a utilizar ATP. Posterior a esto, el grupo carboxilo va a ser transferido a la acetilcoenzima A, lo cual va a dar como resultado la formación de manolilcoenzima A. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema de la regulación de esta enzima. Tenemos que la insulina va a ser la responsable en activar a esta enzima, a este complejo, a través de la fosfatasa, y va a ser inhibida por el mismo producto final, que va a ser el palmitoilcoenzima A, así como el glucagón. La siguiente, por favor. Ahora tenemos el segundo paso, que va a ser el sistema enzimático de la sintetasa de ácidos grasos. Bueno, este es un homodímero en el que se presentan 2 cadenas dominio de polipéptidos idénticas que contienen los 6 centros catalíticos y el brazo ACP. El brazo ACP va a ser la proteína que forma parte del complejo enzimático de los ácidos grasos de esta enzima, y su misión es mantener unido el ácido graso durante la síntesis. Contiene un grupo prostético de fosfopantoteína y un grupo SH en donde se va a unir tanto el manolil como el acetil.
la siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo se va a llevar a cabo este proceso? Bueno, se va a iniciar con la transferencia del grupo acetil, del acetil coenzima A, y el grupo manolil, de la manolil coenzima A al brazo ACP. El grupo acetil se va a transferir después al acetil ACP a una cadena lateral de cetoacil sintetasa beta, representada como KS. Se va a llevar entonces a cabo una reacción de condensación por la KS para producir el producto acetoacetil ACP. Después de esto, se van a llevar 3 pasos en el siguiente orden: una reducción, una deshidratación y de nuevo una reducción. Bueno, tenemos que ahora el cetoacil ACP reductasa va a catalizar la reducción del acetoacil ACP para formar hidroxibutiril ACP. Posterior a esto, la hidroxiacil ACP deshidratasa, representada como DH, va a catalizar una deshidratación, formando así crotonil ACP. Después de esto, el butiril ACP se produce cuando la 2,3-transenoil ACP reductasa ER reduce el doble enlace del crotonil ACP, y ya en el último paso del primer ciclo, porque esto se va a repetir, el grupo butirilo se transfiere del grupo fosfopanteína al residuo de cisteína de KS. El grupo ACP-SH ahora se le puede unir otro manolil hasta completar el ciclo. Y finalmente se sintetiza palmitoil ACP. El grupo palmitoil se libera cuando la trioesterasa extiende o corta el enlace trioéster. Y ya el palmitato se puede usar directamente en la síntesis de varios lípidos, ya sea como el triacilglicerol o los fosfolípidos. La que sigue, por favor. Ahora hablaremos de cetogénesis. Siguiente, por favor. Los cuerpos cetónicos, también denominados cetonas, son el acetoacetato y el D-beta-3-hidroxibutirato, también denominado 3-hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato. Estos dos compuestos son interconvertibles por acción de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa intramitocondrial. Además, el acetoacetato puede perder de forma espontánea su grupo carboxilo, transformándose en acetona, que es también considerada un cuerpo cetónico. La reacción catalizada por la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa es dependiente del estado redox intramitocondrial, de forma que su equilibrio depende del cociente NAD-NADH. Siguiente, por favor. La formación de los cuerpos cetónicos tiene lugar en las mitocondrias, donde dos moléculas de acetilcoenzima A formadas por la beta-oxidación de los ácidos grasos reaccionan entre sí para la formación de acetoacetilcoenzima A. Esta reacción es catalizada por la tiolasa, que es la última enzima que participa en la beta-oxidación, pero que en la síntesis de cuerpos cetónicos funciona en dirección opuesta. La acetoacetilcoenzima A también puede formarse directamente en la penúltima reacción de la beta-oxidación. Una molécula de acetoacetilcoenzima A se condensa con otra molécula de acetilcoenzima A en la formación del 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, o bien HMG coenzima A, mediante una 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A sintasa. A continuación, la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A liasa, o HMG coenzima A liasa, da lugar a una molécula de acetilcoenzima A y otra de acetoacetato.
Mientras que el acetilcoenzima A liberado se reutiliza de nuevo, el acetoacetato se convierte parcialmente en D-beta-3-hidroxibutirato por acción de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, dependiente del NADH. Ambos cuerpos cetónicos salen a la circulación donde el 3-hidroxibutirato es más abundante. Este proceso únicamente tiene lugar en el hígado. Siguiente, por favor. En el hígado, la reacción catalizada por la HMG coenzima aliasa en el interior de la mitocondria, en la que se forma el acetoacetato, es prácticamente irreversible. A su vez, en las mitocondrias no hay acetoacetato sintetasa capaz de transformar el acetoacetato en acetoacetilcoenzima A. Esto hace que el acetoacetato y la 3-hidroxibutirato no puedan ser utilizados en el propio hígado, sino que son exportados a la circulación alcanzando los tejidos extrahepáticos. Como se muestra en la imagen, en los tejidos extrahepáticos, el 3-hidroxibutirato en el interior de las mitocondrias por la acción de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa se transforma en el acetoacetato, uniéndose al que llega como tal. A su vez, el acetoacetato es transformado en es activado a acetoacetilcoenzima A mediante el acetoacetilcoenzima A sintetasa, dependiente de ATP, o bien mediante la succinilcoenzima A acetoacetato coenzima A transferasa. Esta enzima cataliza la transferencia de una molécula de succinilcoenzima A del ciclo del ácido cítrico del acetoacetato, dando lugar a succinato y acetoacetilcoenzima A. Por acción de la tiolasa, la acetoacetilcoenzima A es transformado en dos moléculas de acetilcoenzima A, que son incorporadas al ciclo del ácido cítrico. Así pues, los cuerpos cetónicos constituyen una importante fuente de energía para los tejidos extrahepáticos. Aunque desde este punto de vista los cuerpos cetónicos desempeñan un papel importante en el metabolismo, su exceso en sangre, denominado cetosis, tiene efectos indeseables como resultado de la bajada de pH sanguíneo que produce. De todas formas, cabe tener en cuenta que los niveles de cuerpos cetónicos en sangre, cetonemia, son preferentemente el resultado de la producción hepática de cuerpos cetónicos más que de cambios en la utilización de los tejidos extrahepáticos. En condiciones de cetosis, cetonemia elevada, una parte del acetoacetato circulante es descarboxilado espontáneamente transformándose en acetona, que es eliminada por los pulmones. A su vez, en estas condiciones, una parte de los cuerpos cetónicos circulantes también se elimina por vía renal, aunque el umbral de esta eliminación es variable de unos individuos a otros. Y cuando se trata de una cetonemia moderada, esta eliminación es escasa. En consecuencia, normalmente se utiliza la determinación de cuerpos cetónicos en sangre más que en orina como índice de grado de la cetosis. Siguiente, por favor. Por último, tenemos que la cetogénesis va a estar regulada en 3 pasos cruciales. Paso 1. La cetosis no sucede en vivo a menos que haya un aumento en las cifras de ácidos grasos libres circulantes que surgen a partir de la lipólisis de triacilglicerol en tejido adiposo. Los ácidos grasos libres son los precursores de cuerpos cetónicos en el hígado. Este último, en condición de tanto postprandiales como en ayuno, extrae alrededor del 30% de los ácidos grasos libres que pasan por él. De modo que a concentraciones altas, el flujo que pasa hacia el hígado es considerable, por ende, los factores que regulan la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo son importantes en el control de la cetogénesis. Paso 2. Después de su captación por el hígado, los ácidos grasos libres son objeto de beta-oxidación hacia dióxido de carbono o cuerpos cetónicos y de esterificación hacia tracilglicerol y fosfolípido. Hay regulación de la entrada de ácidos grasos hacia la vía oxidativa mediante la cartinina palmitoiltransferasa 1 y el resto de los ácidos grasos captados se esterifica. La actividad de la cartinina palmitoiltransferasa 1 es baja en el estado postprandial, lo que da pie a depresión de la oxidación de ácidos grasos, y alta en la inanición, lo que permite que haya incremento de la oxidación de ácidos grasos. La malonilcoenzima, el intermediario inicial en la biosíntesis de ácidos grasos, formado por la acetilcoenzima A carboxilasa en el estado postprandial, es un potente inhibidor de la cartinina palmitoiltransferasa 1. En estas circunstancias, los ácidos grasos no esterificados entran a la célula hepática en cifras bajas y casi todos se esterifican hacia acilgliceroles y se transportan hacia afuera del hígado en lipoproteínas de muy baja densidad.
Conforme la concentración de ácidos grasos libres aumenta en el inicio de la inanición, la acetilcoenzima A inhibe de manera directa a la acetilcoenzima A carboxilasa y a la malonilcoenzima A disminuye, lo que libera la inanición de cartinina, palmitoide y transferasa 1 y permite que más acetilcoenzima A pase por beta-oxidación. Estos eventos se refuerzan en la inanición por un decremento de la proporción insulina-glucagón. Así, la beta-oxidación por ácidos grasos libres está controlada por la compuerta de carnitina, palmitoide y transferasa 1 hacia la mitocondria y el estado de la captación de ácidos grasos libres no oxidado es esterificado. Y el paso 3 y último, por su parte, la acetilcoenzima A formada en la beta-oxidación se oxida en el ciclo del ácido cítrico o entra en la vía de la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos. A medida que las cifras de ácidos grasos libres séricos se incrementan, proporcionalmente más ácidos grasos libres se convierten en cuerpos cetónicos y menos se oxida por medio del ciclo del ácido cítrico hacia dióxido de carbono. La distribución de la acetilcoenzima A y la vía de oxidación hacia dióxido de carbono, que la energía libre total captada en ATP que se produce por la oxidación de ácidos grasos libres permanece constante conforme su concentración en suero cambia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver colesterogénesis, que les quiero hablar primero qué es colesterol. Siguiente, por favor. Bueno, en la sociedad actual, la palabra colesterol, generalmente se asocia con alguna enfermedad, pues tiene relación con hipercolesterolemia y esclerosis. Pero esta molécula, tiene varias actividades biológicas. Las principales son componente estructural de las membranas de la capa externa y de la capa externa de las lipoproteínas. Es precursor de otras moléculas importantes, tales como ácidos grasos y sales biliares, también de la vitamina D. También es precursor de hormonas esteroideas como progesterona, testosterona, estradiol y cortisol. De manera que esta molécula es muy importante para la vida. La mayor parte del colesterol se encuentra de forma esterificada en esteres de colesterol. Siguiente, por favor. La mayor parte del colesterol del cuerpo procede de su síntesis endógena, es decir, el mismo cuerpo la sintetiza, la genera y es encontré que son 700 miligramos por día. También se obtiene mediante la dieta, principalmente en la yema de huevo, carne, hígados y productos lácteos. También se sintetiza principalmente en hígado, pero también se sintetiza en intestino, en corteza suprarrenal, tejidos reproductores como es el ovario, testículo y también en placenta. Bueno, se va a transportar mediante las lipoproteínas en el plasma. La proporción más elevada del colesterol la encontramos en las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, que estas son las que transportan y distribuyen el colesterol desde el hígado hasta los órganos que lo necesiten. Mientras que las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, son las que tienen la función contraria, que es traer todo el colesterol de los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Y también tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, las cuales se forman en el hígado y son las precursoras de las LDL. Siguiente, por favor. Vamos a tener que la biosíntesis del colesterol es una larga y compleja ruta metabólica que implica más de 30 enzimas localizadas en el citoplasma, en el retículo endoplásmico y también en los peroxisomas. Se puede dividir como en tres etapas, que la primera va a ser la formación de 3-hidroxi-3-metilglutail coenzima A o HMG coenzima A partir del acetil-CoA. Después, en la segunda etapa vamos a tener la conversión de hidroximetilglutail a escualeno y después la conversión de escualeno en colesterol. Aquí vamos a tener la primera fase, que va a ser extramitocondrial, que va a ocurrir en el citoplasma, que va a ser la unión de dos moléculas de acetil-CoA por la acción de la acetil-CoA tiolasa para generar acetil-CoA, acetacetil-CoA y liberándose una molécula de coenzima A.
como lo podemos ver en la imagen de arriba. Dos moléculas de coenzima A se unen, liberando una coenzima A y formando una cetoacetilcoenzima A. Siguiente, por favor. Después, el acetoacetil-CoA se condensa con una nueva molécula de acetil-CoA, formándose un hidroximetilglutarilcoenzima A o HMG-CoA, por la acción de la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. ¿Ok? Después vamos a tener la reducción de la hidroximetilglutarilcoenzima A por la acción de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que esta va a utilizar dos moléculas de NADP y dos hidrógenos para reducir el carbono 5 del hidroxilo y convertirlo en megalonato. Y desprender una molécula de coenzima A y dos de NADP. Como lo vemos en la imagen de la parte superior, tenemos una acetoacetilcoenzima A y se le va a unir a una acetilcoenzima A con una molécula de agua, el cual va a desprender una y va a generar una molécula de 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. ¿Ok? Después, otra vez va a haber una reducción de la hidroximetilglutarilcoenzima A por la acción de la hidroximetilcoenzima A reductasa. Como aquí lo vemos. Entran dos moléculas de NADPH y dos moléculas de hidrógeno, liberando dos moléculas de NADP y una de coenzima A, y se va a convertir en megalonato. Esta enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa es muy importante para la regulación del colesterol. Por lo tanto, o sea, si nuestro cuerpo necesita colesterol, esta va a ser activada o inhibida. Al igual que la insulina la va a activar, por lo tanto el glucagón la va a inhibir, y algunos fármacos como son las estatinas. Siguiente, por favor. Después, ya teniendo el megalonato, se va a fosforilar. Vamos a tener una molécula de ATP, se le va a unir una molécula de ATP, saliendo como ADP, y va a fosforilar el megalonato, convirtiéndolo en 5-fosfomegalonato. ¿Ok? Después, va a ser catalizada por la megalonato quinasa. ¿Ok? Después, otra vez, este 5-fosfato megalonato, otra vez va a necesitar un ATP, se va a fosforilar y va a salir un ADP, teniendo como resultado la 5-pirofosfato megalonato. ¿Ok? Esta va a ser catalizada por la fosfamegalonato quinasa. Después, ya teniendo al 5-pirofosfato megalonato, se convierte en isopentenil difosfato por un proceso de descarboxilación y una deshidratación, consumiendo ATP y desprendiéndose de un CO2, como lo vemos en la imagen de abajo. Siguiente, por favor. Una vez teniendo el isopentenil 3-pirofosfato o IPP, es la unidad básica de los isopentenoides, perdón, que no es más que un hidrocarburo con 5 átomos de carbono, de isopreno. Bueno, esta es la unidad básica y se va a transformar en un isómero que se llama dimetilpirofosfato o DMAPP, ¿ok? Para abreviarlo. Y esto va a ser catalizado por la isopentenil pirofosfato isomerasa, ¿ok? Sobre una molécula inorgánica denominada atilo. Lo tenemos aquí. El isopentenil pirofosfato se va a unir con la enzima isopentenil pirofosfato isomerasa y va a dar como resultado al dimetilalil pirofosfato. Como vemos aquí en el carbono 1 y carbono 2 del isopentenil pirofosfato, hay un doble enlace, el cual
En el dimetilpirofosfato se cambia al carbono 2 y al carbono 3. Y en el hidrógeno del carbono 3 se va a ir al carbono al carbono 1. ¿Sí lo ven? Bueno, la condensación entre el isopentenilpirofosfato y la dimetilpirofosfato genera un genailpirofosfato catalizado por la dimetiltransferasa, ¿ok? Lo podemos obtener así, miren. Estos dos se unen, el isopentenilpirofosfato, dimetilpirofosfato, se van a unir y van a formar el geranilpirofosfato. Después se le va a unir ahora otra molécula de isopentenilpirofosfato, generando la farnesilpirofosfato, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Cámbiale. Como lo podemos ver en la siguiente imagen. Y después, la condensación de dos moléculas de farnesilpirofosfato, catalizado por la farnesiltransferasa, forma al escualeno. Dos moléculas de farnesilpirofosfato van a formar al escualeno, el cual va a requerir de dos moléculas de NADP como donador de electrones, liberando pirofosfatos inorgánicos y dos NADP. Ahorita para poder ciclar el escualeno por medio de la escualeno monooxigenasa va a formar el escualeno 2,3 epóxido, el cual va a necesitar de oxígeno, 2 NADPH más H y liberando NADP. Aquí ya se va a empezar a ciclar, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, se va a empezar a ciclar el escualeno 2,3 epóxido por medio de la enzima oxidoescualeno lanosterol sinasa. Agarra el grupo metilo del carbono 14 y se lo transfiere al carbono 13. Después el grupo metilo del carbono 8 se lo regresa al grupo metilo al carbono 14, formando el lanosterol. Siguiente, por favor. Como lo vemos aquí, ya está formado el lanosterol, ya está ciclado. Y una vez formado el lanosterol, el siguiente paso tiene lugar en la membrana del retículo endoplásmico. Incluye cambios en el núcleo y la cadena lateral de los esteroides, en el cual vamos a tener el lanosterol y se va a convertir en colesterol, pero para que esto pase van a necesitar 17 etapas, pero principalmente va a haber 3, que va a ser son la eliminación de 3 grupos metilo, la eliminación de un doble enlace y la isomerización de un doble enlace. Aquí lo podemos ver en la imagen. Aquí hay un doble enlace en la cadena lateral. Después está eliminación del doble enlace. Después también vamos a ver que hay una isomerización del doble enlace aquí y ya como resultado vamos a tener al colesterol. Siguiente, por favor. Y por último vamos a tener la degradación del colesterol, que el mecanismo más importante de la degradación y eliminación del colesterol es la síntesis de ácidos biliares. También se convierte en derivados cuya mayor solubilidad permite su eliminación, que cada día más o menos se elimina 1 gramo de colesterol. Los ácidos biliares se absorben casi exclusivamente en el ilion y casi totalmente o 99% regresa a hígado. Y este es mediante la circulación portal, o también se le denomina circulación heterohepática. Y hay una pequeña eliminación en heces. Ahora veremos el tema de dislipidemias. Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas. Siguiente, por favor. Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen en común que son causadas por concentraciones
anormales de lipoproteínas sanguíneas. Siguiente, de favor. En la epidemiología de las dislipidemias es de que cursan con más de 4 millones de muertes prematuras por año, de las cuales se espera que el 50 a un 60% de estas ocurran en países en desarrollo. Se estima que entre un 40 y un 60%, un 66% de la población adulta en el mundo tiene niveles de colesterol o de algunas de sus fracciones en cifras por fuera de las deseables. A nivel mundial, algunas estadísticas revelan que la dislipidemia en la población general alcanza un 32% en hombres y un 27% en mujeres, siendo más frecuentes en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años. Siguiente, de favor. En las dislipidemias vemos la clasificación de Fredrickson, el cual divide en 6 grupos según los patrones de aumento de lípidos y lipoproteínas. El primer tipo, encontramos que la lipoproteína aumentada son los kilomicrones. Los lípidos aumentados serán los triglicéridos. En el segundo tipo A, encontramos que la lipoproteína aumentada será la lipoproteína de baja densidad y los lípidos serán el colesterol. El segundo tipo B, encontramos la lipoproteína de baja densidad y la de muy baja densidad estarán aumentadas. Y los lípidos aumentados aquí será el colesterol y los triglicéridos. En el tipo 3 encontramos la lipoproteína de muy baja densidad y residuos de kilomicrones aumentados, mientras que los lípidos aumentados serán los triglicéridos y el colesterol. En el cuarto tipo encontramos la lipoproteína de muy baja densidad aumentada y los lípidos aumentados serán los triglicéridos. En el tipo 5 y último, encontramos que las lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones estarán aumentados. Los lípidos aumentados aquí serán los triglicéridos y el colesterol. Además de esta clasificación, encontramos otra segunda clasificación que divide las dislipidemias en 2 grupos, primarias y secundarias, siendo las primarias las que corresponden a mutaciones genéticas, siendo estos cambios en lo que va a ser las bases nitrogenadas del ADN, y las secundarias serán las que están relacionadas con los factores ambientales o otras enfermedades o trastornos. Algunas de estas enfermedades podrían ser el hipotiroidismo o las hepatopatías. Siguiente, de favor. Ahora bien, encontramos que hay pacientes dislipidémicos que tienen factores de riesgo, los cuales pueden ser LDL alto, que sería mayor o igual a 100, mayor o igual a 130, o mayor o igual a 160 según la categoría de riesgo. Además, el consumo habitual del tabaco y tener hipertensión arterial o estar en tratamiento. Además de una HDL bajo o igual a 40 miligramos sobre decilitro. Además de tener antecedentes de familiares en primer grado, y el sexo sería el masculino, además de, como ya lo había mencionado anteriormente, una edad en varones de mayor o igual a 45 y en mujeres mayor o igual a 55 años. Siguiente, de favor. Pasando a lo que es el diagnóstico, lo que se va a tratar aquí es primero de averiguar el origen predominante, ya sea primario o secundario, de la dislipidemia, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas, de las alteraciones lipídicas, es el resultado de una interacción entre factores genéticos y ambientales. El diagnóstico
de las dislipidemias secundarias es de gran relevancia clínica, ya que puede ser de las manifestaciones de una enfermedad subyacente. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de una dislipidemia hay que disponer inicialmente de la concentración plasmática de colesterol total y colesterol de lipoproteínas de alta densidad y de triglicéridos, además de calcular el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el cual se recomienda utilizar o emplear la fórmula de Friedbach, el cual puede ser inexacta si la concentración de los triglicéridos séricos es superior a 400 miligramos sobre decilitro. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico también es preferible tener un perfil lipídico, el cual va a permitir ver los niveles de lípidos en sangre y que nos puede indicar el riesgo de padecer alguna de las enfermedades. Además, se ha recomendado incluir un perfil general de la bioquímica, también para la prevención primaria de las ateroesclerosis y de la medición de las concentraciones plasmáticas de LDL, HDL y de los triglicéridos. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, vamos a tener que la primera recomendación terapéutica es siempre la modificación de los hábitos de vida, donde debemos incluir dieta y ejercicio para que el paciente pueda bajar igualmente de peso. En caso de la existencia de una hipertrigliceridemia, ya sea aislada o asociada a hipercolesterolemia, se debe hacer una dieta en disminución de alcohol y de bebidas azucaradas. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a tener el tratamiento farmacológico, el cual de los fármacos de elección va a ser en caso de la hipertrigliceridemia aislada, serán los fibratos. En cambio, en una hiperlipidemia mixta, será con predominio de evaluación de colesterol, serán los fármacos de elección, las estatinas. Las resinas, en cambio, van a aumentar lo que son los triglicéridos y las lipoproteínas de muy baja densidad, por lo cual estas están contraindicadas en el tratamiento. Siguiente, de favor. Bueno, ya por último, es importante recordar que el objetivo final del tratamiento es prevenir la aparición de complicaciones y las metas del tratamiento será mantener una concentración de colesterol menor a 200 miligramos sobre de mililitro y triglicéridos debajo de 150 miligramos sobre decilitro, además de un colesterol LDL menor a 130 miligramos sobre decilitro y un colesterol HDL mayor, a 40 miligramos sobre decilitro. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ahora veremos